Es jueves, hora de abrir la galería. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a su espacio La Galería. Empezamos una nueva temporada y estamos muy contentas porque estos días hemos estado como renovándonos para ustedes, para entregarles mejores entrevistas, nuevos invitados. Y como ya les había dicho anteriormente, nos va a acompañar en el staff de entrevistas una muy querida amiga. Ella es Vane Vinuesa, es comunicadora social, también es comunicadora política. Entonces es un súper muy buen elemento para este espacio. Vane, ¿cómo estás? Hola Lu y hola a todos. Bueno, ya había estado en algunas entrevistas antes, pero estoy muy feliz de ser parte de este espacio. Me parece un espacio súper chévere, siempre te lo he dicho, y por eso también sentí mucho interés de ser parte de. Y nada, o sea, estamos reinventadas, seguimos, esto sigue siendo una conversación entre amigos, que siempre es mejor, pero estamos un poco renovados en algunos ámbitos. Y hoy tenemos un tema súper interesante, justo con un poco con la coyuntura de las elecciones, y tenemos un invitado súper especial también. Así es, nos va a acompañar Michael Revelo. Él es politólogo, bueno, tiene un montón de conocimiento sobre este tema. Ya Vane luego lo va a presentar. También quiero comentarles que hemos renovado nuestra imagen y eso es para sentirnos como más en confianza, ¿no? Sentir ese tema de la amistad, ese tema de las charlas, de las conversaciones entre amigos, que para eso es este espacio. ¿Qué te parece, Vane, si damos inicio a nuestra entrevista e invitamos a Mike para que nos acompañe? Sí, claro, el Mikey ya creo que está listo, así que empezamos. Les presento, el Mikey es politólogo e internacionalista de la UDLA y luego hizo un posgrado en Warwick en Seguridad Internacional y ahora es tercer secretario del Servicio Exterior del Ecuador. Bienvenido, Mikey. Una buena tarde, muy amables, y les agradezco la invitación a participar de este su espacio. Gracias, Mikey. Bueno, te hemos invitado porque estamos en este momento que los medios de comunicación masivos los llama el momento histórico del Ecuador por las elecciones que hemos pasado esta segunda vuelta que nos sorprendió muchísimo. Entonces, no sé, Mikey, quiero empezar preguntándote cómo vistes este resultado. Tal vez te sorprendió o no te sorprendió. En general las elecciones fueron sorprendentes, no solo la segunda vuelta, sino también la primera vuelta. Me parece que ha sido importante y favorable para el país que en cierta medida los discursos de polarización hayan sido penetrados por instancias como las que se llevaron a cabo a través de Pachacuti en la primera vuelta o de la izquierda democrática en la primera vuelta. Y en esta segunda vuelta, si bien obviamente la polarización reinó y campeó todos los discursos y fue base de la campaña de ambas candidaturas, en realidad fue sumamente gratificante ver que la candidatura que en la segunda vuelta más bien evitó en cierta medida esto y caló otro mensaje, llegó a las bases, llegó a la población en general. La victoria de Lazo es sorprendente en cualquier tipo de circunstancia, sí. Se sabía en una primera, antes de las elecciones, tal vez allá por el noviembre o diciembre del 20, que Arauz y Lazo iban a pasar a segunda vuelta. Yacu, el 20% que casi saca en la primera vuelta, fue gratamente sorprendente en realidad, que bueno para el país eso. El voto de Herbas igual. Y la ventaja de 15 puntos, bueno, perdón, menos, 13 puntos que había entre Arauz y entre Lazo, y parecía totalmente irremontable. Como lo remembraba la gente, al menos en la historia del país, 13 puntos nadie lo había recuperado, y Lazo lo logró. Y no solo lo logró, sino terminó sacando 5 puntos. Hay muchísimos factores detrás de esos que podemos ir conversando, pero que sorprende que al final el país se haya decantado por esto. Sí, sí termina de sorprender, porque en un inicio parecía una segunda vuelta decantada, no lo terminó siendo, y en un inicio de la segunda vuelta parecía una victoria asegurada, y al final
no terminó dándose ese resultado. Pero, ¿qué te parece? O sea, mi pregunta va por, ¿crees que haya sido un voto lacista o un voto que sigue la dicotomía anticorreísta y correísta, más bien? Se conjugan los dos factores en realidad, se conjugan varios factores, obviamente esto no es delimitado por ciertos patrones, pero sí se conjugan varios factores. El voto fuerte de Lasso quedó comprobado en la primera vuelta, 20 puntos, no hubo absolutamente más, no, del 28 que sacó en las elecciones del 2017 y el 14 que sacó Cynthia Viteri en aquel entonces, uno aspiraba a un 42%, en realidad no, el voto fuerte de la derecha en este país son los 20 puntos, el voto fuerte del correísmo son los 30 puntos, uno de cada 3, en el otro caso uno de cada 5. Pero se conjugó ese factor, el apoyo de Javier Herbas al final ayudó, muchos votantes entraron dentro de la campaña de Lasso por el apoyo de Javier Herbas. La cuestión anticorreísta motivó a que muchos ciudadanos al final terminen decantándose por Lasso, en el sentido de que la campaña en la segunda vuelta nos demostró, lamentablemente, un discurso muy politizado, en algunos casos de muchísimas reivindicaciones y en algunos casos ni siquiera de resistencia, sino del llamado a la venganza. ¿Por qué Arauz se trata de separar en cierta medida de Correa cuando ya se le empieza a dar cuenta? Es justamente por esto, porque los spots publicitarios del correísmo, con la imagen de Correa como tal, eran llamados a la venganza y no solo hacia la partidocracia, como siempre ha sido el discurso correísta desde el 2006 hasta la época, no solo contra los medios de comunicación, como ha sido el discurso del correísmo. Específicamente a partir de 2011 se enraiza para mí el discurso ante los medios de comunicación del correísmo, sino es un discurso en general hacia una estructura, hacia un sistema que a muchas personas en las últimas semanas fue entre volver a ver esto, volver a ver estas dinámicas, decantémonos por la otra opción. En la otra opción existen muchísimos cuestionamientos y el discurso era obvio, la banca, primera cuestión, pero lamentablemente el candidato del correísta, bueno, no lamentablemente, el candidato del correísta también era banquero, o sea, servidor público banquero. Eso es una cuestión que no se puede dejar a un lado. Entonces el discurso fue el feriado bancario, obviamente ahí Andrés Arauz no tenía nada que ver, pero en las mismas dinámicas, la documentación de la comisión que se encargó de verificar esto, recalcó que Lasso en cierta medida no tuvo que ver dentro de esta dinámica, no fue un Maguad, no fue otros actores que sí estuvieron tan presentes. Y eso fue tomado bien por la campaña. Otro factor fue cómo lo da vuelta Durán Barba. Lo da vuelta Durán Barba, lo dan vuelta los asesores políticos, entre ellos el señor de Crudo Ecuador, los dos chicos que le manejaron la campaña a Herbas en la primera vuelta, lo dan vuelta en la segunda con Lasso. Hay muchísimos análisis políticos y de las estrategias y de las comunicaciones políticas que observan cómo cambia drásticamente Lasso. O sea, cambia drásticamente de una campaña, llamémosla así, sosa, boba, que no les llega a la gente, aupada en el poco carisma que tiene Guillermo como candidato, porque Lasso no tiene carisma, lo cambian y en la segunda parte lo hacen ver a Lasso de otra forma, muy diferente, muy abierto al diálogo, muy buscando consensos. El hecho de que Juvenil. se reuniera con juvenil en cierta medida, los zapatos, Demasiado. la idea de los zapatos les llegó a la gente. Yo no vi a nadie que fuera a votar con eso, salvo en redes sociales, pero la idea de los zapatos les llegó a la gente. El Andrés no mientas otra vez. Eso obviamente no fue algo que se le ocurrió a Lasso, eso es programado por Durán Barba, que Lasso lo hizo bien en el debate. Entonces, son distintos factores que al final de cuentas fortalecieron y conllevaron a los resultados obtenidos. Sí, justamente tú hablas, Mikey, de este giro de campaña que tuvo Lasso en esta segunda vuelta y te pregunto, ¿qué crees tú que pegó demasiado para que Lasso gane tanto, o sea, gane totalmente en la sierra y Arauz gane únicamente en la costa? Hay distintos factores, estaba viendo varios análisis llevados a cabo por compañeros de mi carrera, analistas políticos, politólogos en general. Hay distintos factores. Uno, el voto indígena, el voto de Pachacutic terminó yendo a Lasso. Hoy mismo sale Correa a reconocer que haberse aliado con Vargas no les llevó un solo voto.
Y es evidente, mucha gente de la sierra, sobre todo mucha gente de Quito, de Pichincha, recuerda quién fue Vargas, tiene una imagen, la imagen de Yacu no es la imagen de Jaime Vargas, ni la imagen de Leonidas Issa. Yacu se posicionó bien y me parece que Pachacuti va a mantener una retórica, si la mantiene, excepcional. Llamaron al voto nulo, se critica esto, el voto nulo obtuvo 16, 17 puntos, lo que Yacu obtuvo 19, no perdió, no perdió en realidad, pero sí varios votantes de esto que siempre han sido anticorreístas, o al menos han sido anticorreístas desde las elecciones pasadas, se decantaron por la otra opción, por la de Guillermo Lasso. La victoria de Lasso en provincias, por ejemplo, como en Cotopaxi o como Tungurahua, es decantada por relaciones propias del conservadurismo que priman en dichas provincias, que en Tungurahua el 75% de los votos se han ido por Lasso. Evidente, el conservadurismo es básico para las relaciones sociales que toman lugar en dicha provincia. Pero lo que sucedió en otras provincias fue justamente la dinámica de la campaña. Lasso recorrió 2 provincias en 5 días. Perdón, 5 provincias en 3 días. Entonces, en estas dinámicas, en estos contextos, una parte de la dinámica que se fue generando es que Guillermo Lasso se fue reuniendo con no necesariamente líderes comunitarios, sino con la población. Esto se demarcó mucho de lo que hizo el correísmo en la segunda vuelta, en donde la clara imagen fue, Arauz es lo primero que hace mientras Yacu y Lasso se estaban peleando. Arauz se fue a Estados Unidos a hablar con el FMI, a hablar con instancias institucionales para ver de dónde garantizarse los recursos económicos necesarios tan fundamentales. Y luego dejó esto, sabía que en la costa iba a triunfar, no hizo mayor campaña en la costa, sabía que la Amazonía es una tierra anticorreísta en términos históricos, salvo la provincia de Sucumbíos. Creyó que dando el golpe sobre la mesa 2 semanas antes de las elecciones, la reunión con Jaime Vargas, iba a ser el golpe sobre la mesa, iba a ser la idea de que estamos con Pachacuti, así no te guste Yaco, así no te guste Leonidas, así no te guste Lourdes y diferentes dirigentes de las organizaciones, nosotros estamos aquí con Pachacuti, con la CONAIE. Y no fue así. Y otra vez no sé por qué digo lamentablemente, porque no me agrada ninguno de los dos candidatos en realidad, pero se terminó decantando y terminó afectando la candidatura de Arauz. Vale. Sí, yo también estaba leyendo porque sí me pareció algo interesante, ¿no? O sea, un tema en el que topar esto del voto de la Sierra Centro, sobre todo, a Lazo, y también creo que responde a una cuestión ahí sí de anticorreísmo puro y duro, porque todos sabemos que en la época de Correa fueron bastante perseguidos, hubo mucha separación del movimiento indígena, entonces para mí, o sea, desde mi punto de vista también es una cuestión de que ese enemigo es el enemigo del movimiento indígena y es un enemigo tapiñado además, porque no es el gobierno de derecha neoliberal que todos sabemos que sus intenciones, digamos. El movimiento de Correa siempre ha sido como progresista, que la gente no sabe si es de izquierda, si no es de izquierda, pero igual le llaman izquierda. Entonces creo que como una lucha del pueblo indígena a un gobierno que es derechista abiertamente es más fácil, o a mí me resultaría más fácil tener un enemigo político tan definido como un gobierno de derecha. Y también el rechazo, bueno, lo que les decía a Correa, ¿no? Pero sí yo he visto algunos comentarios igual como de votantes de Lazo que dicen como, porque claro, como a Lazo le relacionan con octubre, o sea, con toda la Las violencia que protestas. hubo, sí, ajá. Entonces luego decían, ¿cómo es que esos indígenas que estuvieron en octubre en Quito ahora están votando por Lazo? Y ahí yo pregunto, Vane, pregunto qué pasó con el discurso del movimiento indígena. O sea, porque abiertamente criticaron a Vargas por el Ujú. tema de unirse al partido de Correa. No criticaron a Lourdes Tibán, por ejemplo, eh, pero lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa con ese discurso tapiñado de el movimiento indígena jamás votará ni por el banquero, mucho menos por el correísmo? Entonces, no sé, le pregunto al Mikey cómo ve ese manejo discursivo del movimiento indígena.
Que me había indicado con antelación, me parece que el movimiento indígena, como nunca ha manejado patrones definidos en su comunicación. Yo siempre he sido bastante crítico del movimiento indígena porque desde que tengo conocimiento de la vida pública alrededor del 2006, durante la adolescencia, el movimiento indígena se aliaba con el correísmo, salía. El movimiento indígena se alió con el gutierrismo, salió. El movimiento indígena lo propuso como candidato a Freddy Ehlers en las elecciones del 96, que nada que ver con el movimiento indígena como tal, a través de Pachacuti. Y me parece que al menos en esta elección, su retórica se ha mantenido. La retórica de los líderes de Pachacuti, la retórica del Marlon Santi, la retórica del Yacu, la retórica de Lourdes, no se ha visto un apoyo ferviente del movimiento indígena hacia Guillermo Lasso. Hubo acusaciones fuertes de Yacu. El inicio de la segunda vuelta es totalmente tapado por la idea del fraude electoral, la idea de que el CNE apoyó a que Guillermo Lasso llegara a la segunda vuelta. Obviamente esto, al final de cuentas, en este estado jurídico que vivimos y constitucional, no pasó dentro del Tribunal Contencioso de lo Electoral, y demarcó y cayó esa apuesta. Y la propuesta del movimiento indígena en esta segunda vuelta fue: vamos a votar nulo, manejaremos el nulo. Queremos ver si con este nulo llegamos a una parte de la población que votó tanto por Yacu y votó por Javier Herbas, y que cuando veía en la papeleta los dos movimientos, tanto Arauz como Lazo, no se decantaba por ninguno de los dos, y el movimiento indígena tal vez trató en esa instancia de buscar ese apoyo, que al final no se terminó decantando, y por eso digo, no terminaron subiendo sus votos, tampoco terminaron perdiendo sus votos. El voto nulo sigue en cierta medida igual equiparable a lo que fue en la primera vuelta el voto para Yacu Pérez. Una última cuestión en esta dinámica, y que también fue estrategia de Durán Barba, se lo comenta, es que Durán Barba fue el que sugirió, y hablando personalmente con su amigo Jaime Nebot, le dijo que por favor que para esta segunda vuelta se ocultara, no estuviera presente. Y esta fue una estrategia que también le sirvió al movimiento de Lazo, porque si hay una figura que es bastante cuestionada por el movimiento indígena y que no es bien vista en muchas instancias de la serranía ecuatoriana, es justamente Jaime Nebot. Jaime Nebot en la segunda vuelta no apareció en ningún solo mitin, en ningún solo discurso, en ninguna sola campaña. Apareció el día domingo junto a Guillermo Lasso cuando aceptaron los resultados como tal. Entonces, esta es también otra dinámica que se conjugó dentro de estas instancias, y que al menos condujo a que no existiera una polarización fuerte del movimiento indígena hacia Guillermo Lasso. Tampoco es que hubo hacia el correísmo, pero sabemos, y como decía Lavani, cómo fue perseguido, cómo fueron las confrontaciones, cómo se partió la relación entre el correísmo y el movimiento indígena como tal. Además que dentro del movimiento indígena, como sabemos, siempre hay diferentes cuestiones y facciones existentes. Como nunca parece que hay un amalgamiento entre la Ecuarunari, entre la Confenaye, entre una parte de la Conalle, no la parte como tal de Vargas, pero sí una parte de la Conalle, que se han amalgamado bajo las ideas de Yacu, de Marlon Santi en general. Sí, como sabemos, la concepción era voto nulo, pero también es complicado, y es un tema súper amplio, lo del nulo también, porque la gente en realidad no cree en el nulo. O sea, se manejó mucho este discurso de que estás desperdiciando tu voto si es que votas nulo. Vota Entonces yo bien. creo que, ajá, y vota bien Y también. vota bien, claro. Entonces creo que también por ahí, claro, quizá la gente decía, bueno, quisiera votar nulo, que yo creo que eso le pasó a mucha gente que iba a votar nulo. Y ya en el momento de la votación, o sea, decir como, de verdad estoy desperdiciando mi voto, de verdad quiero volver al correísmo, no sé qué. Y ahí se decantaron al final por Lazo, cuando en un principio pensaron votar nulo, porque la gente no cree en el nulo, o sea, cree que no es un voto consciente, digamos. Claro, no te responsabilizas de tus actos y de lo que va a pasar en el próximo gobierno que sea posicionado. Y también en cuanto a lo que dice la Vane, eh, o sea, entonces a Arauz no le funcionó básicamente el desligarse, el tratar de desligarse durante toda la campaña del correísmo, porque la gente definitivamente tiene ya esa concepción del correísmo demasiado arraigada, que yo sí creo que le va a costar muchísimo a Lazo trabajar. No sé cómo se maneja en realidad,
pero trabajar sin mencionar a Correa y sin recordarle a los ecuatorianos que tal vez Lenin era Correa o que no va a pasar lo mismo que Correa, ¿no? Porque una de las aristas que está mencionando Lazo también es la idea de no cobrar venganza o no perseguir a nadie más bien. O sea, la persecución está fuera del discurso de Guillermo Lazo. En esta instancia habría que ver cómo se va manejando y se van gestionando las cuestiones en los primeros 100 días de gobierno, que siempre son vitales y fundamentales. Creo que es evidente que el enfoque que le va a dar Guillermo Lazo y que decantó que muchas personas terminaran igual votando por él es justamente esta base del discurso, que no va a haber persecución política como tal. Habrá que ver ya en la cuestión cómo se dividen los ministerios, quiénes tienen, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno. Esa es una cuestión sumamente importante. Termina siendo alguien cercano a Guillermo, termina siendo alguien cercano a los socialcristianos. Eso va a ser fundamental para ver cómo se van gestionando estas dinámicas. Muchas personas esperan y aspiran que dentro de los primeros dinámicas del gobierno, Lazo no promueva estos discursos, porque es algo que no ha formado parte de su campaña, de sus 10 años de campaña. Guillermo Lazo se postuló más allá por el 2010, empezó a recorrer el país, empezó con su libro, la historia de su familia, de cómo él surge, y empezó a recorrer las universidades a favor de Guillermo, que han trabajado todo este tiempo con él, los medios de comunicación igual, que se han decantado mucho por el candidato como tal. Y es evidente que una parte igual de la población prefiere esto al ambiente confrontativo que se podría dar. Yo no digo que Andrés Arauz sea una persona confrontativa, nunca lo fue a lo largo de la campaña. Lamentablemente Andrés Arauz nunca configuró para él mismo, o sea, una versión que se diga, este es Andrés Arauz, sabemos quién es. Todo lo que se habló de Andrés Arauz es del correísmo, por un lado, y la imagen que los Alvarado les dieron bien en la primera vuelta y pésima en la segunda vuelta. Los Alvarado pierden una campaña de forma, no se veía esto desde el Rodas Barrera en el caso de Quito específicamente, que los Alvarado pierdan de esta manera. Y en una segunda vuelta en donde ya no pudo construir ningún tipo de discurso. La segunda vuelta fue marcada por ser candidato del correísta, por haber sido servidor público durante el morenismo, por haber trabajado en el Banco Central durante toda esta época, por haber laborado 2 años dentro del Banco Central y 10 años en comisiones de servicio en otros puestos, y obviamente por haber salido con su indemnización hasta por el 2019. Entonces son una serie de factores que nunca posicionaron la imagen de un candidato que no estaba preparado para ser presidenciable, porque Andrés Arauz nunca estuvo presidente, nunca fue, nadie lo conocía, fue una carta buena del correísmo en un inicio, pero ya a la hora de enfrentar toda la campaña que provenían del otro lado y especialmente de la ciudadanía en contra del correísmo, nunca hubo un candidato fuerte que lo pudiera enfrentar. Tal vez Marcela Guiñaga lo hubiera logrado, que como muchos pensábamos podía ser una carta fuerte del correísmo, que obviamente por el machismo que ha permeado ese partido desde su concepción no la iban a posicionar, y de ahí ya viendo las cartas no tenían más candidatos. Por eso la designación de Andrés Arauz fue sorprendente para todos y terminó resultando uno de los mecanismos que tal vez conllevarán a la desaparición del correísmo en el mediano plazo. No digo en el corto, pero tal vez en el mediano plazo. Sí, de acuerdo. Yo también creo que incluso Moreno no era un gran candidato correísta. O sea, bueno, la votación de Moreno fue como por reciprocidad con todo lo que había sucedido antes, ¿no? Pero siento que ya Arauz sí era o sea, no sé, Un a polo mi extremo. parecer, sí, no, porque siempre el correísmo se manejó en este discurso sobre el líder carismático, ¿no es cierto? Correa es un líder carismático, pero... Pero es que cuando salió Correa ya no teníamos un líder carismático. Y siento que menos Arauz, ¿me entienden? O sea, siento que Arauz sí es todo lo contrario. Y claro, en un momento sí, cuando hubo estas declaraciones que, por ejemplo, feministas le decían, bueno, ¿y cuál es su postura con respecto al aborto, por ejemplo? E intentó como ya separarse un poco del correísmo, ya no pudo, porque ya toda la gente tenía en la cabeza que él era, como leí por ahí, como un títere de Correa. Y es lo que yo creo que se pensaría, mientras no tengan un buen candidato, es lo que la gente va a pensar de todos sus candidatos. Porque Correa sigue siendo, y todos lo saben, el manda más ahí. Como que
quizá la gente no quiere un gobierno tan confrontativo, tan, tan así, ¿no? Tan criminalizador, y etcétera. Y Lazo más bien se ha posicionado como que el del encuentro, algo así me dijiste que era el Sí, uno. ajá, o sea, el tema del encuentro en la publicidad, en propagandas en la televisión, él te hablaba con la mano en el corazón y te pido que votes por mí, te pido que nos unamos y cambiemos el Ecuador y toda esa cuestión. Entonces, ese giro de campaña que le dio el Lazo funcionó, definitivamente funcionó. I just wanna be happy, happy tonight. Te pregunto, Mikey, ¿cómo ves el discurso de campaña y el discurso de estos días en los que ya sabemos que Lazo es el presidente electo? No, no va a cambiar el discurso ni siquiera llegando a la presidencia, ni tal vez durante los primeros 100 días de la administración como tal. ¿Por qué no va a cambiar el discurso? Porque si es el discurso que le permitió llegar a la presidencia, es el mismo discurso que le va a permitir sostener sus primeros 100 días de gobierno. Acordemos que está llegando un candidato que no tiene un capital político fuerte. Ganó con el 52% de los votos, es evidente, pero no tiene un capital político fuerte, Guillermo Lasso. Las organizaciones de la sociedad civil de que ya establecieron por redes sociales que van a estar atentas, que van a declararse algunas inclusive en resistencia frente a las dinámicas y a las políticas que vaya a generar este gobierno, que no va a construir políticas sociales, no es su enfoque la política social de este gobierno. Su política va a ser claramente económica. Dentro de la Cancillería, obviamente, habrá que ver qué direcciones y directrices se otorgan a la institución, pero es evidente que las mismas van a ser decantadas a la firma de acuerdos, a lograr mecanismos de cooperación internacional y a lograr profundizar dinámicas, obviamente todo en el plano económico. No se ve dentro de la campaña de Guillermo Lasso ni de ninguno de sus asesores que tenga alguien que sea reconocido por trabajar enfoques de derechos humanos e igualdad de género en diferentes instancias y ya a nivel ejecutivo como tal. Estamos hablando de un ejecutivo que no tiene casi experiencia en administración pública. La carrera dentro del sector público de Guillermo Lasso es bastante corta. Fue ministro de Economía, fue gobernador del Guayas, pero por periodos muy reducidos, que no te dan la experiencia ni la experticia para saber cómo se gestiona un país en donde la gobernanza en general es sumamente complicada, en donde la gobernabilidad le va a demandar a él hacer acuerdos con diferentes instancias políticas, si no se quiere encontrar luego con una Asamblea Nacional en donde él no tiene mayoría ni cercana. La mayoría de la Asamblea Nacional le pertenece a UNES, seguida de Pachacuti, la Izquierda Democrática, y recién aparecen social cristianos y Creo, porque hay que acordarse igual que tanto social cristianos como Creo tienen ahí cada uno su número de asambleístas escogidos, ni siquiera están en la alianza que mostraron en la candidatura presidencial. Yo no veo que cambie el discurso, no tampoco vería que lo haga porque más allá de eso, el cumplimiento, y yo creo que su objetivo principal en los primeros días de gobierno es uno, enterarse de la situación en verdad del país, la que básicamente solo conoce el sector público como tal, y a partir de eso empezar a planificar qué va a hacer. Y obviamente, bajo cualquier circunstancia o cualquier asesor que medianamente conozca el país, le debería recomendar a Guillermo Lasso que lo primero que tiene que hacer es abocarse por la vacunación. El hecho de que vacunen a una gran cantidad de ecuatorianos, no creo que lleguen a los 9 millones porque eso requiere de una operatividad y logística que el Ministerio de Salud no cuenta, No tiene. que todas las instancias de los gobiernos autónomos descentralizados no las van a saber proveer, más allá de tal vez Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, tal vez las cabeceras cantonales de ciertas provincias, no de todas. No va a llegar a eso, pero mientras más ecuatorianos vacunen, ese va a ser el colchón político que tenga Guillermo Lasso 1 o 2 años. Y de igual forma, sabemos que este no va a ser un gobierno de base social y que va a estar enfrentado con la protesta, que va a haber la protesta, va a haber movilización de las organizaciones de la sociedad civil y que esperemos que no se politice la protesta social por parte del Ejecutivo y que no se la securitice, que no se vea la protesta social como un enemigo, como sí fue durante el correísmo y como durante los eventos de octubre también fue durante la actual administración, sino permitir la protesta social, que inclusive le va a permitir, en cierta medida, maniobrarse a través de lo difícil que es la gobernanza y la gobernabilidad de este país. Totalmente de acuerdo.
con el Mikey porque sí, básicamente en estos momentos de pandemia creo que Lazo vendría a convertirse como en un salvador, ¿no? Al momento de vacunar. O sea, pienso igual que tú, no creo que alcance a vacunar a tantas personas porque el Ministerio de Salud no está preparado. O sea, ya hemos visto todo el desastre y el desorden que engloba este tema de la vacunación. Entonces, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué va a pasar. Yo lo que sí veo en la gente y en la ciudadanía es demasiada alegría, demasiado alboroto porque Guillermo Lazo ganó. Y vuelvo a lo que preguntaba la Baña al principio, ¿no? No sé si es un tema de nos deshicimos del correísmo o efectivamente votamos por Lazo porque es la mejor opción que tenía el Ecuador, ¿no? Entonces, quiero volver como al tema de los votos nulos. Hay una fuerte emoción dentro de la ciudadanía y no sé si es porque nos deshicimos del correísmo o porque por fin Lazo, después de 3 veces de 3 intentos, llegó a la presidencia. En mi caso particular, yo me terminé decantando por la opción de Lazo. En realidad fue algo sumamente meditado y no lo tenía planeado hacer desde un inicio. Yo he sido bastante crítico en realidad yo soy crítico en general. Fui crítico de la derecha toda la vida, he sido crítico de la izquierda toda la vida. Siempre he estado un poco más a favor del centro a la derecha, especialmente por aspectos económicos, no por aspectos sociales. En eso yo creo que los enfoques de igualdad, de derechos humanos y de género, de movilidad humana, de discapacidades, tienen que ser transversales en todos los aspectos de la política pública. ¿Por qué me terminé decantando por Guillermo Lazo? Justamente por analizar a último momento en qué gobierno la protesta social, la lucha social, se podría gestionar de mejor forma. Yo no veo que con un regreso del correísmo esto iba a suceder. Fue mi análisis después de haberlo pensado muchas veces y de haberme cuestionado muchísimas veces a mí mismo. O sea, fue una deconstrucción sumamente difícil terminar decantándome por el candidato de la derecha, el candidato de la banca, pero es algo que se lo debo hacer bajo un análisis bastante complejo de variables, de decir, esta administración va a estar 4 años, no se lo ve religiéndose a Guillermo Lazo después de 4 años. Tal vez la misma salud, la misma fortaleza de él no le alcance. Es una persona que se encuentra superando los 60 años, convaleciente de una operación mal llevada a cabo que le ha mermado el caminar, y obviamente se va a encontrar con lo difícil que es lo difícil que es ser presidente de la República. Todos sabemos que ser presidente de la República te demacra. El caso de Rafael Correa es evidente. El caso del mismo Lenín Moreno. ¿Cómo Claro. llegó? ¿Cómo se está terminando yendo? ¿Por qué la gente se siente feliz? Yo no creo que se deba cuestionar mucho esto porque hay una parte de la población, hay una clase media que se cree clase alta y eso es evidente y forma parte de la propia concepción de la ecuatorianeidad. Soy clase media, tengo ingresos bien definidos, mis gustos son de clase alta, me expreso como una clase alta y defiendo sus valores y sus intereses. Pero ya vimos que, ¿quién es la clase alta? La que se vacunó las primeras semanas. Si tú no te vacunaste y tu familia no se vacunó las primeras semanas, tú no eres clase alta. Tú no perteneces a ese estrato social, por más que inclusive puedas llegar a tener esos quintiles de ingresos, tú no perteneces. Es una clase, es una estructura social evidente. Pero hay una parte de la ciudadanía, hay una parte de los quiteños que votaron por eso, porque se creen eso, que no está mal. Son Claro. cuestiones y construcciones sociales propias que tú desarrollas y que te van afectando y que te van generando vida. Y hay otra parte de la población que, como digo, tal vez hizo mi análisis, mi reflexión, que hoy en día no es que nos sintamos bien, en realidad es como expectantes, yo es el término que utilizo la medida de que va a ser un gobierno sumamente difícil. Guillermo Lazo va a tener muy difícil para administrar el país. Hay muchísimas cuestiones que están transversales. Yo creo que la corrupción está transversalizada en el tejido social del ecuatoriano, no solo en las estructuras de poder y no solo en quienes ejercen las relaciones de poder, sino en general en todo el tejido social y forma parte de la cotidianeidad. Forma parte de mí, forma parte de la Bane, forma parte de Tilu, forma parte de cualquier persona, lamentablemente. Y es evidente que eso no lo va a cambiar nadie en 4 años. Mucha gente le va a tener muchas expectativas, sí. ¿Se van a dar cuenta que sus expectativas no se logren cumplir? También. Mucha gente está
sabe que con este gobierno va a tener mayores ventajas para su campo y no se va a quejar, porque es la misma gente que ha tenido las ventajas durante el correísmo, porque durante el correísmo la clase media se fortalece, es evidente, crece, se expande, se disminuye al mismo tiempo, pero la clase alta durante el correísmo de los quintiles altos nunca cambió. Se volvió más rica, se fortaleció más. Con la pandemia se fortalece mucho más, acaparan mucho más medios de producción para ellos y son dinámicas que se van a seguir repitiendo porque esa es lamentablemente la construcción del tejido social del país en donde las brechas de desigualdad y las condiciones de desigualdad en las personas no se ven lamentablemente atacadas. En tal razón no disminuyen, no decrecen y las brechas siguen existiendo. Sí, yo justo también quería llegar a este punto de lo que dice el Mikey de la clase media, porque claro, yo también veo mucha gente que está muy feliz en Twitter, ¿no es cierto? Pero, Twitter es del paraíso de algunos. pero es ese estrato social, ¿me entiendes? O sea, el que ves en Twitter es el estrato social de la clase media que piensa ser clase alta, que es lo que dice el Mikey, básicamente. Entonces está súper cerradito también, súper sesgado esa felicidad infinita y gracias a Dios y no sé qué. Porque finalmente es una parte de la población que se siente, no, sí es un voto anticorreísta, pero también es un voto como que creen que pertenecen a donde está Guillermo Lazo también. Entonces yo creo que esa es la gente que está por poco y botando la casa por la ventana y todo, pero la gente que finalmente le tocó votar por Lazo por anticorreísta, no es que está saltando en un pie, quizás siente como un alivio, una especie de alivio de que no vuelva el autoritarismo, qué sé yo, pero no fue un voto feliz, digamos, no fueron a votar por Guillermo Lazo felices. Como Claro, creo que es lo que acaba de decir que le pasó al Mikey más o menos. totalmente de acuerdo. Sí, o sea, no salimos del asombro de estas elecciones, de esta segunda vuelta que muchos ya la tenían como definida. Yo creo que el mismo Arauz, el mismo equipo de trabajo de Arauz, se confió demasiado y pensó que también iba a arrasar, ¿no? Pero básicamente Lazo logró con su equipo de trabajo, logró acaparar los votos de Herbas en un primer momento cuando Herbas dijo eh, o insinuó, ¿no? El apoyo hacia Lazo Y que eh, no voten nulo. y que no Incitó voten también nulo, a que no ajá. voten. Claro, entonces yo sí creo que cuando el líder de un partido político o la imagen de un partido político hace un comentario de estos, ya el voto va a ser endosable, aunque algunos decían que no, pero funcionó. Yo creo que sí funcionó. Sí, un poco, sí estoy de acuerdo con lo que decía el Mikey también de que en políticas públicas quizás sea un gobierno bastante débil, o sea, no débil, sino desinteresado incluso, diría yo, me atrevería a decir. Em, pero, o sea, cuando él cambia su discurso en campaña, ¿no? Y se muestra, como decíamos, así todo jovial y todo, uy, pro derechos y todo. Ujú. Claro, eso le funcionó para llegar a otros sectores, pero ya en la práctica, ¿crees, Mikey, que eso sea contraproducente? Porque, como decías tú también, ahora está como que estos movimientos de la sociedad civil están como muy pendientes, dicen ellos, de lo que va a pasar. O sea, de si solo fue un discurso de campaña o qué vas a hacer realmente por nuestros derechos, digamos. Eso puede llegar a ser contraproducente para él y generar más protesta social y más, no sé, movimiento, porque claramente no es un tema de su interés, como hemos dicho. Yo creo que aquí es importante diferenciar las retóricas. Hay una retórica discursiva que es la que construyó y les llevó a la presidencia como tal a Guillermo Lazo, y hay una retórica práctica que va a ser al momento de llevar a cabo todo lo que se prometió durante campaña, todo lo que se comprometió, todos los acuerdos que llegó a firmar como tal. Y creo que no le va a afectar en la medida del capital político, porque, repito, Guillermo Lazo no tiene un capital político fuerte, no es que de aquí a pesar, hace una buena administración y deja un Creo fortalecido. No, Creo es Guillermo Lazo, así como Alianza País fue Rafael Correa.
Son pocas las instituciones que se reinventan. La izquierda democrática se reinventa por Javier Herbas, no por la izquierda democrática, sino por Javier Herbas. Entonces son estas dinámicas que no creo que le vayan a costar peso político, porque es un peso político que no tiene, es muy débil. ¿Qué le va a provocar eso? Sí, primero, que la propia ciudadanía, parte, muy pequeña, pero parte de la ciudadanía que lo apoyó, tal vez desde un inicio y que se sumó en la segunda vuelta, lo cuestione, lo fiscalice. Eso por un lado, que va a ser la ciudadanía comprometida buscando la gobernanza, buscando la gobernabilidad del país. Pero por otro lado, lo que va a conllevar es que el correísmo, que va a seguir manteniendo su postura de odio sigue el día de hoy. Es una postura de odio, hay que decirlo. El día de hoy tenemos como tendencia a nivel nacional florindos. Es una forma de describir. Nosotros hablamos de una clase media porque no tenemos ningún tipo de confrontación, porque pertenecemos a esa clase media y reconocemos, porque estamos presentes ahí. Pero tachar a la gente de florindos y es un discurso de odio que va a seguir, que obviamente tuvo una buena forma, tanto como Arauz reconociendo la derrota, increíble, yo no pensé que iba a suceder eso, pero qué bueno por el país. Rafael Correa escribiendo desde Bélgica en la madrugada, reconociendo la derrota, eso fue increíble. Qué bueno por el país. Obviamente habrá que ver también cuánto les dura Claro, esto. la Y paz. obviamente estos son muchos temas que se van a ir acrecentando con el manejo de cada una de las temáticas importantes. Este gobierno tiene que llevar a cabo en distintas aristas temáticas sumamente complejas. El tema económico es evidente y sabemos por dónde se va a decantar Guillermo Lasso. Lo hemos vivido con Richard Martínez todo este tiempo y con Mauricio Pozo, y se va a venir más de lo mismo en realidad. Si logran conseguir algún tipo de inversión, será para sus instancias y no en general para distribución de los bienes para la sociedad. Tenemos un tema social, obviamente transversalizado por los enfoques de igualdad de género, de derechos humanos, ya están transversalizados. Si Guillermo Lasso se mete contra la despenalización del aborto, si Guillermo Lasso se mete en contra de estas dinámicas, va a encontrar una fuerte oposición social del movimiento de mujeres, de los movimientos feministas. Si Guillermo Lasso se mete contra dinámicas del movimiento indígena, va a tener oposición. Tiene un tema que casi nadie ha abordado y que todo el mundo ha soslayado, que es el tema de la seguridad. El país está atravesando una situación de percepción de inseguridad y de condiciones de falta de seguridad sumamente graves. Que un gobierno que no se ve una figura ahí que sepa administrar el Ministerio de Gobierno, ojalá se lo vuelva a separar, porque gobierno y policía juntos es un horror que hizo. Da miedo. Es un horror. Ojalá lo vuelvan a separar, porque se necesita, porque necesitamos a alguien fuerte a cargo del Ministerio del Interior y necesitamos personal civil. No necesitamos que se le dé el Ministerio de Defensa a un militar, porque si no va a suceder lo que ha sucedido toda esta época. No necesitamos que el Ministerio de Gobierno se decante totalmente de la función importante que es de la seguridad interna del país, que lamentablemente con la administración María Paula Romo, yo formé parte, no de ESA, por suerte estuve antes que ESA, pero yo trabajé en esa instancia, y el personal técnico, el personal civil, fue dejado a un lado, y como consecuencia de eso, como la falta de inteligencia, es todo lo que está sucediendo en las cárceles, y que de las cárceles se repliquen las cárceles, que hoy en día tal vez no se hablará de eso, pero la siguiente matanza dentro de las cárceles, la siguiente retaliación, la siguiente venganza en las esferas, los siguientes casos de sicariatos, son temas sumamente frágiles que cualquier tipo de administración ya tiene que poner el foco en eso. Habrá que ver cómo se trabaja la transición. Como siempre, Naciones Unidas va a estar ahí para velar, para garantizar, pero no puede ser más allá. Ya se saben los nombres de quienes van a trabajar. Va a estar Juan Carlos Holguín a cargo del proceso de administración por parte de Guillermo Lasso. Lenín Moreno lo puso a Roberto Ich, que tiene que, aparte de encaminar la transición, siendo ministro de Trabajo, encaminar la transición y defenderse del juicio político, que obviamente ahorita habrá que ver. La Asamblea no va a aprobar ni meterse en temas álgidos. Tal vez se meta en lo de la dolarización, de la ley de la defensa de la dolarización, pero tal vez no se mete ya en ningún tema más de aquí hasta mayo 24. Es un gobierno sumamente difícil el que tiene que llevar a cabo el movimiento, creo. Si lo hace mal, el discurso antineoliberal, antiderecha, va a acrecentarse de forma diametral en el país. Si lo llega a administrar bien, habrá que ver qué genera, porque Guillermo Lasso ha llegado a su tope de popularidad. No creo que alcance más popularidad de la que actualmente tiene. Algunas que otras personas lograrán involucrarse con él, otras no. Esperemos que
garanticen el sector público, la especialización y la profesionalización del sector público, que es obviamente político el sector público, pero que permita a los funcionarios públicos, hablando como funcionario público, desarrollar nuestro trabajo, que nos den las directrices porque para eso están en la administración, pero desarrollar nuestro trabajo, llevarlo a cabo, que es fundamental para en cierta medida sostener lo que hoy en día lamentablemente no estamos haciendo. Un país aquejado en todas las esferas, en todas las dinámicas, en todos los espacios, que Guillermo Lasso no lo va a recuperar en 4 años así haga la mejor administración de la vida, porque ninguna administración puede llevar a cabo una transformación radical del país en tan poco tiempo, con tan pocos recursos, con tan poco apoyo y con tan poca experiencia. Bueno, te quería preguntar, Mikey, sabemos que lo que pasó en octubre es como un hecho histórico súper importante ahora, ¿no? Para el país. ¿Cómo crees que, si es que pasara, ya estamos diciendo que sí, que si Guillermo Lasso les afecta a las feministas o al movimiento indígena, lo que va a tener es una respuesta, claramente. Entonces, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, se repite otro octubre? O sea, ¿cómo crees tú que lo manejaría Lasso? Hay mucha gente que dice que Lasso en realidad gobernó con Moreno y que no sé qué, ¿no? Pero ¿crees que tendría como un accionar distinto a cómo actuó Moreno? O igual, Esta es una mucha gran represión. pregunta y súper difícil de analizarla. Yo no creo que, primero, yo sí no creo que Guillermo Lasso co-gobernó con Lenín Moreno. Quien co-gobernó durante toda esta época fue Ruptura de los 25. Quien manejó la administración pública durante gran época fueron Ruptura de los 25. Roldán, Michelena, Norman Wright, María Paula. María Paula estuvo a cargo de muchísimas cuestiones de gobierno, no de seguridad interna como tal. Ahí los resultados que se fueron gestando. En las votaciones de la Asamblea, los partidos políticos, como siempre, van cambiando, van buscando intereses. Creo votó con las facciones morenistas en ciertas instancias y creo se opuso al morenismo, a ciertas propuestas. Entonces yo no creo que gobernó como se gestiona. Obviamente Lenín Moreno dramáticamente estuvo con el correísmo y dramáticamente lo transformó. Y que hubo instancias y relaciones de poder detrás de eso es sumamente evidente, eso no se puede decir. Culparle a Lasso de todas estas cuestiones tampoco es algo que al menos yo no me atrevería a hacerlo, no considero prudente. ¿Qué sucedería? La protesta social va a estar presente, va a depender de cómo se maneje, por eso la importancia de saber quién va a estar a cargo del Ministerio de Gobierno, quién va a estar a cargo del Viceministerio de Seguridad Interna. Desde que estuvo María Paula Romo, una época estuvo personal civil a cargo del Viceministerio de Seguridad Interna y luego estuvo personal policial. Yo, desde mi opinión personal, no creo que el personal policial deba estar a cargo de instancias decitorias en el ámbito civil. Obviamente personal policial en todas las esferas, y qué bueno que la general Varela haya alcanzado el cargo que actualmente ostenta. Qué bien, se lo merecía, es un excelente profesional, con quien haya tenido la oportunidad de trabajar con ella sabe cómo es dedicada a esta profesión. Pero hay muchísimas instancias que obviamente, estamos hablando de Policía Nacional, hay estructuras jerárquicas y patriarcales que no se han cambiado y no se transformarán, porque si la sociedad no se transforma, quienes llegan a policía tampoco lo van a hacer. Pueden aprender de género, pueden aprender de derechos humanos, tienen programas de capacitación integrales continuos en estas materias, pero a la hora de enfrentar estas dinámicas van a utilizar el enfoque sí y no. ¿Cómo se desarrollaría yo creo que la protesta social va a ser fuerte en la siguiente administración, porque a Guillermo Lasso le va a tocar tomar medidas económicas drásticas, difíciles para el país. Sí, va a existir protesta social, va a existir movilización, el movimiento indígena va a estar presente, la ciudadanía va a estar presente. En lo de Quito, no solo estuvo el movimiento indígena, estuvo Quito, estuvieron sectores populares que durante mucho tiempo no levantaban su voz como la levantaron durante octubre. Sectores populares del norte, sectores populares del centro, sectores populares del sur de la ciudad, que va a estar presente. Yo creo que el movimiento feminista se va a seguir consolidando, porque si hay una revolución que está en camino, es la revolución feminista. El movimiento feminista no va a permitir que el tema de la despenalización del aborto, sobre todo por violencia sexual, los casos de violencia sexual, los casos de femicidio que van a seguir, lamentablemente,
van a seguir sucediendo en un país tan machista y misógino como esto, les va a mantener a ellas en las calles. Yo creo que en un inicio la administración va a permitir la protesta social, o aspiro, es mi expectativa, como decía mi tesis del día de hoy, la expectativa. Habrá que ver quién maneja el ministerio, cómo lo asesoran a Guillermo Lazo y cómo se lleva a cabo esto. Y ahí un gobierno que no tiene capital político fuerte va a ser fuertemente cuestionado en muchísimas instancias, y ahí habrá que ver cómo se defiende, y lamentablemente si es que pierde la noción, será la represión. Que yo en realidad dudo ahorita. Una forma es cómo llegan y otra cosa es cómo administran. Sí, no se puede saber. Así es, totalmente de acuerdo. Mikey, queremos agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación a la galería. Queremos también pedirte que por favor nos acompañes nuevamente para ir analizando, ¿no?, cómo es el proceso de administración de este gobierno. Muchas gracias, Mikey, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Lindo espacio poder conversar de diferentes temas que uno no los maneja ni los comparte diariamente. Y gustoso de haber estado aquí y en alguna otra oportunidad igual. Súper feliz de venir aquí a conversar. Gracias, Mikey. Sí, este espacio es para eso, ¿no? Para tener una conversación entre amigos sobre temas que en realidad a mucha gente creo que no le interesa, pero que son importantes. Entonces, igual, te vamos a invitar nuevamente. Hay muchísimas cosas de las que nos gustaría hablar, pero el tiempo igual es cortito. Entonces ya vamos a ir viendo cómo sacamos más temas y te seguimos invitando. Gracias, Mikey. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Gracias. Por hoy terminamos la galería y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Chao. Es hora de cerrar la galería. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a